Hola, vamos a explicar hoy día lo referido a la unidad 1 del curso de Comunicación y Argumentación. Los temas por revisar son la diferencia entre el texto expositivo y el texto argumentativo, la estructura del texto argumentativo y la formulación de la tesis. Comencemos por revisar las características que debe tener un discurso argumentativo y básicamente las diferencias que tiene con el discurso expositivo. El propósito de aprendizaje de este tema es que cada uno de ustedes diferencien el texto argumentativo del texto expositivo. Por un lado, tenemos que el texto expositivo persigue una intención comunicativa de presentar, facilitar la comprensión de la información. O sea, básicamente lo que hace este texto es informar. Por eso es que entre sus características decimos que tiene la intención comunicativa informativa. También tiene la función epistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la función de generar conocimiento, modificar un conocimiento existente o en su defecto también profundizar el conocimiento. Cuando hablamos que predomina la función del lenguaje referencial, nos referimos a que el texto expositivo nos va a presentar información objetiva. El significado denotativo, tal como lo norma la Real Academia de la Lengua Española en nuestro caso. Es decir, nuestro texto expositivo debe ser entendido de la misma manera en toda la comunidad lingüística de hispanohablantes. Y al ser un texto académico, su registro tiene que ser formal. Por otro lado, tenemos el texto argumentativo, el cual supone un cambio en la intención, pues en este caso el texto va a buscar convencer, persuadir o demostrar. ¿Sí? Persuadir o demostrar que un punto de vista, una opinión. Es por ello que las funciones del lenguaje que se van a encontrar en este tipo de textos es la apelativa como predominante. ¿Por qué? Porque busca cambiar la opinión respecto a un tema. Pero también está presente la función representativa porque hace uso de información objetiva. Y la función expresiva porque le va a poner siempre una cuota eh, de emocionalidad, por decirlo así. En este caso busca generar la función epistémica crítica, es decir, hace uso del conocimiento para desarrollar nuestra función crítica. ¿Qué quiere decir esto? Si bien es cierto, dentro de los derechos humanos, dentro de los derechos de la humanidad, dice que tenemos el derecho a opinar, y eso es cierto, legalmente es así. Sin embargo, en el contexto académico, trabajamos la premisa de que para opinar hay que conocer sobre lo que opinamos, ¿sí? Y justamente la función epistémica crítica se refiere a ello, ¿no? Que para poder emitir un juicio, para poder emitir una opinión, tenemos que tener el conocimiento de nuestro lado. Tiene un carácter polémico porque no nos vamos a poner de acuerdo, por eso es su funcionalidad predominante la apelativa, y al ser también un texto académico, su registro va a ser formal. Tenemos acá un texto que nos dice: la pena de muerte es la sanción penal que priva de la vida al que comete determinados crímenes. Aquellos que le han merecido han variado a través de la historia. En algunas legislaciones, por ejemplo, se sancionaba con esta pena el robo de uvas y aves de corral en Estados Unidos en 1608. Luego se aplicaría a delitos como la idolatría y la brujería. En la actualidad, el cuestionamiento sobre la moralidad y la legalidad de la pena de muerte ha llevado a abolirla en varias naciones, que defienden los llamados derechos humanos, aunque siguen existiendo países que la aplican con frecuencia. En este texto, ¿cuál será la intención del autor? ¿Informar o persuadir? A ver, les doy unos segundos para que lo lean y emitan su respuesta. ¿Cuál es? Informar, correcto. Porque nos está dando a conocer en qué consiste, en primer lugar, la pena de muerte. Los lugares en los cuales se han aplicado a través de la historia y qué delitos o qué faltas se sancionaban de esta manera. Y hasta llegar a nuestra época en la que nos mencionan que ya
ya no es aplicable en la mayoría de los países o de los espacios, ¿no? Veamos otro texto. Dice, los procesos legales no son perfectos y el Estado puede terminar ejecutando a una persona inocente, como ya se ha visto en casos documentados, aunque sea un pequeño porcentaje de los 7.000 convictos ejecutados entre 1900 y 1984 en el mundo. Amnistía Internacional teme que al menos 23 hayan sido inocentes y cree que por cada 6.000 sentenciados a muerte existe un inocente que termine exonerado antes de llegar al cadalso. La simple posibilidad de cometer un error fatal debe servir de freno a quienes piensan que esta sanción debería ser restaurada en el Perú. Aplicar la pena de muerte haría retroceder al país a la peor época de la injusticia y la barbarie. ¿Qué está haciendo el autor en este texto? A diferencia del anterior, el autor de este texto se muestra en contra de la aplicación de la pena de muerte. ¿Sí? Su opinión es en contra de la pena de muerte y a través de ciertos elementos, como por ejemplo esto que nos dice que un pequeño porcentaje de 7.000 convictos ejecutados, ¿sí?, en un espacio de tiempo, nos busca convencer, persuadirnos para compartir su opinión. Entonces, este fragmento es parte de un texto argumentativo. ¿Ok? Teniendo ya clara la diferencia entre lo que es un texto argumentativo y un texto expositivo, pasemos ahora pues a ver la estructura del texto argumentativo. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura que tiene el texto argumentativo? El texto argumentativo presenta la siguiente estructura: una introducción, un desarrollo, una conclusión. Y dicho sea de paso, todo texto académico tiene esa estructura. ¿Dónde va a estar la diferencia? En la funcionalidad y en la estructura interna de cada una de estas partes. ¿Sí? Allí va a estar la diferencia. ¿Ok? Porque recordemos que el texto argumentativo propone la opinión del autor para convencer al lector. ¿Sí? Esta opinión no es otra cosa que una tesis, ¿correcto? Es una tesis, la cual presenta argumentos o se sostiene mediante argumentos. Y su estructura, la tesis va a estar en la introducción, los argumentos van a estar en el desarrollo, y ambos, tanto tesis y argumentos, se retoman en la conclusión. Pero veámoslo más a detalle ahora. Pues la introducción comprende de 3 secciones: la contextualización, la controversia y la tesis. La contextualización, en un ejemplo, sería por la información tributaria sobre algunos espectáculos públicos. ¿Qué está haciendo la contextualización? La contextualización nos está presentando lo que llamamos el status quo, es decir, cómo se encuentra el tema en el aquí y en el ahora. ¿Ok? La controversia dice: ¿los espectáculos de folclore nacional deberían estar exonerados de impuestos? ¿Sí? Miren, la pregunta nos invita a que algunos podamos decir, sí, se debería de exonerar, o otros que digan, no, no se debería exonerar. ¿Sí? Y la tesis nos dice que en este ensayo se defiende la idea de que los eventos artísticos folclóricos deben de gozar del beneficio de no tener que pagar el impuesto al espectáculo público no deportivo. Entonces, está a favor de la exoneración del impuesto. ¿Ok? Dice, ejemplo de la introducción sobre la base de este esquema, dice: gran cantidad de eventos que se realizan en el país están sujetos al pago de un tributo denominado impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, pero no todas las actividades efectúan el mismo pago. Las carreras de caballos, por ejemplo, aportan el 15% de sus ganancias, y los espectáculos taurinos y los cinematográficos tributan con el 10%. Sin embargo, aquellas actividades denominadas teatro cultural, como la zarzuela, los conciertos de música clásica, el ballet y el circo, están exonerados del mismo. En este grupo se encuentran también los espectáculos de folclore nacional. Ante este contexto cabe preguntar: ¿los espectáculos de folclore nacional deberían estar exonerados de impuestos? A nuestro juicio,
los eventos artísticos folclóricos deben gozar del beneficio de no tener que pagar el impuesto al espectáculo público no deportivo. Miren, acá tengo la introducción de mi texto argumentativo. Todo lo que está de color negro es la contextualización. Me pone en el aquí y en el ahora del tema. Aún no me dice de qué se va a tratar el texto. No me dice si está a favor o en contra. ¿Sí? Es la contextualización, es con lo que capturo la atención de mi lector. Luego viene la controversia. Lanza la pregunta polémica, la pregunta controversial. Y finalmente la opinión del autor, a la cual denominamos tesis. ¿Okay? El desarrollo comprende el cuerpo argumentativo. En este se emplea lo siguiente, ¿no? El párrafo argumentativo, que es aquel que soporta un punto de vista que se adopta. Y los argumentos presentan una idea principal a la cual algunos teóricos denominan afirmación. Y es con la base teórica que vamos a trabajar, la afirmación. Y unas ideas de apoyo o fundamento, las cuales son el razonamiento y las evidencias. ¿Ok? La afirmación, estimados y estimadas, siempre debe responder a la pregunta ¿por qué más la tesis? Siempre. Mientras que el razonamiento hace un análisis de la afirmación y las evidencias nos proponen elementos de prueba de la afirmación. ¿Ok? Respecto al ejemplo que hemos estado viendo hace un momento, la introducción que hemos visto hace un momento, dice, ¿y por qué se debería de exonerar del impuesto a los espectáculos folclóricos? Porque la exoneración del impuesto ayudará a fortalecer la identidad cultural del país. Miren, responde a la pregunta, ¿por qué más la tesis? Un elemento de prueba. Existen expresiones folclóricas casi desconocidas que corren el riesgo de perderse. Mira, la identidad cultural. Una prueba que va a fortalecer la identidad cultural. Un análisis, dice, la exoneración de los impuestos de espectáculos folclóricos promueve mayor actividad tanto en sus lugares de origen como fuera. Otro análisis, incrementa la posibilidad de que otros peruanos conozcan las manifestaciones distintas a las suyas. Este esquemita lo debemos trasladar o debe de estar plasmado en un párrafo. Recuerden, un párrafo es una secuencia de oraciones cuyas subideas se separan con punto seguido. ¿Ok? Con punto seguido, no con punto aparte. ¿Correcto? Y acá ya está estructurado nuestro párrafo. Dice, la exoneración del impuesto a los eventos folclóricos ayudará a fortalecer la identidad cultural del país. Como se sabe, en el Perú coexisten una rica y variada gama de expresiones musicales y bailes típicos que forman el acervo folclórico de cada uno de sus diferentes departamentos. Son expresiones tan numerosas y diversas que, pese al esfuerzo que hacen por difundirlas, sus cantantes, danzantes y artistas populares muchas veces permanecen desconocidas, con riesgo incluso de olvidarse y perderse en el tiempo. Mantener el gravamen cero de dichos impuestos permitirá que más agrupaciones musicales y de danza se motiven para realizar espectáculos folclóricos propios de su región, sin la preocupación del tributo, que pueden incluso llevar sus propuestas hacia otras regiones. De esa manera, no solo se protegerá la permanencia de estos valores culturales en cada zona, sino que además se incrementará la posibilidad de que otros peruanos puedan conocer manifestaciones distintas a las suyas, a través de la cultura. Los peruanos podrían aprender a conocerse y a reconocerse dentro de su diversidad. Mírenme, acá ya tengo mi párrafo de desarrollo, mi primer argumento. La última parte del texto argumentativo es la conclusión. Acá realizamos el cierre. ¿Sí? Este cierre tiene tres partes: la reiteración de la tesis, la recapitulación de los argumentos sobre la base de las afirmaciones y la reflexión o comentario final. Esta reiteración de la tesis se trata de parafrasear. La tesis que he planteado en la introducción la voy a parafrasear en la conclusión. ¿Sí? Y la recapitulación, voy a organizar las ideas, las afirmaciones de cada párrafo argumentativo que haya utilizado, las voy a unir, las voy a dar forma para hacer una recapitulación, una síntesis de los argumentos. Y finalmente le incorporo una reflexión o comentario final. ¿Sí? Lo que les mencionaba, ¿no? Reiteración de la tesis. Se debe emplear una formulación diferente a la del planteamiento de la tesis de la introducción sin traicionar su sentido original. La recapitulación. Se debe emplear una formulación diferente a la usada en los párrafos sin traicionar su sentido.
Algo muy importante es que en esta conclusión no vamos a incluir argumentos nuevos. Los argumentos ya han sido dichos en el desarrollo. ¿Ok? Pero cada uno de esos argumentos deben estar presentes en el párrafo de conclusión. El esquema del ejemplo que hemos estado viendo sería, ¿no? Los espectáculos folclóricos deben estar exentos de pagar impuestos, la síntesis de los argumentos sobre la base de las afirmaciones, y el aporte va a ser que se recomienda que se lleven a cabo medidas complementarias para alcanzar a fortalecer la identidad nacional. ¿Y cómo quedaría nuestro párrafo? Siempre vamos a aperturar con un conector de cierre, que puede ser en conclusión, en suma, en síntesis. En este caso estoy utilizando el en conclusión. Se ha demostrado que la exoneración de impuestos para los espectáculos folclóricos es una medida adecuada. Con esta medida, por un lado, se podrá contribuir a fortalecer la identidad cultural de todos los peruanos, y por otro, es erróneo asumir que dicha exoneración afectará gravemente a los ingresos del Estado, ya que a largo plazo generará beneficios económicos para este. Cabe señalar que, para cumplir dicho objetivo, es necesario que la medida propuesta sea acompañada por iniciativas que la complementen. Por ejemplo, sería útil que se den a conocer diversas manifestaciones folclóricas en los colegios mediante talleres que formen parte de actividades extracurriculares. Del mismo modo, los medios de comunicación podrían dar mayor cabida a dichas manifestaciones en la programación local. ¿Qué estoy haciendo acá? Ya he cerrado todo mi texto, ¿no? ¿Ok? Y hemos cerrado todo nuestro texto. Para la presente sesión hemos utilizado el material de cómo convertir un texto expositivo en argumentativo y sus implicaciones didácticas de Álvarez, Perello y Pintos, publicado en el 2007, así como también una introducción al razonamiento de Tolmin, Reich y Janik, publicado en el 2018.